Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. En un tiempo y en un mundo inestable, donde hay tantas variantes en los diferentes órdenes del acontecer humano, qué hermoso saber que hay algo que ha estado y estará siempre, sabiendo que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, llena de un profundo consuelo y de una gran alegría a todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, a quienes hemos sido llamados hijos del Dios eterno. Nos llena de una satisfacción en lo más profundo de nuestro ser, saber y vivir por cosas que no pasan, por cosas que permanecen para siempre. Y las únicas cosas que permanecen para siempre son las que provienen de la mano de nuestro Padre Celestial. Y para hablarnos de este tema tan precioso, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, tengo como mi invitado a un evangelista que me dio mucho gusto conocer en los días y en las semanas anteriores. Pude darme cuenta que en su espíritu hay un ardor por los perdidos, hay una ternura por el amor de Dios. Hay un interés porque los que no conocen a Jesucristo le conozcan. Me refiero al evangelista José Luis Dubón. Es un privilegio, hermano José Luis, de veras, el haberle conocido a través de mi hermano Santos Vicente y que usted haya tenido la deferencia de estar con nosotros aquí en El Pastor de Hoy para hablarnos de este tema que invade su corazón y que usted lo transmite cuando va a ministrar a las diferentes iglesias en el sur de California y ahora pues a través del Pastor de Hoy. Quise invitarle sabiendo que hay en su corazón ese anhelo glorioso de que muchos conozcan de Jesucristo, de que las bendiciones de Dios fueron para el tiempo pasado, son para este tiempo y son para el tiempo por venir. Salude a nuestra teleaudiencia y sea usted bienvenido Amén. al programa, hermano Juan. Agradezco primeramente a Dios el privilegio que me da de poder estar en el programa El Pastor de Hoy y reconozco que Dios es grande, bueno y maravilloso y que Dios está bendiciendo y bendecirá a California, a esta nación y a las diferentes naciones del mundo a través de su palabra y que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Agradezco también al pastor Arenas por darme la oportunidad de estar en este lugar y poder juntos ser de bendición y de edificación a cada uno de los teleaudientes que se encuentran en diferentes lugares. Así es. ¿Qué es lo que ha puesto Dios en su corazón en estos últimos tiempos, hermano Juan Luis, con relación a esta eternidad de Dios? Muchas veces los afanes, las preocupaciones, los va y viene de la vida, muchas veces se nos olvida de que Dios sigue siendo Dios y no va a cambiar nunca. Que Él siempre está preocupado no solamente por nuestra eternidad, sino que también está preocupado por nuestro presente. Porque hay gente que vive pensando en el pasado. Amén. Y se paralizan. Y otros piensan solamente en el futuro y se paralizan y viven en una miseria el presente. Yo quiero que usted nos traiga el consejo de la palabra de Dios para animar a los que están paralizados y animar a los que ya estamos en el camino, aún animados, pero avivarnos ese fuego que hay de parte de Dios para nosotros, porque Dios ciertamente es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces, hermano Juan Luis, aquí hay algo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es el suyo, es el mío.
Y es el de todas las personas Y es que el nos de ven. todos. Y Dios es la respuesta también hoy. Amén. Ministrenos preciosamente Amén. como usted sabe hacerlo. La palabra del Señor a través del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo perfecto, todo lo bueno, todo lo que no se termina, todo lo que ni aún el hombre o la mujer nos puede quitar, ni aún el mismo enemigo de nuestra alma nos puede arrebatar, proviene exclusivamente de Dios para el ser humano. Muchas veces el ser humano anda en busca de soluciones, anda en busca de una sanidad, de un milagro para su vida, pero acude a medios errados e incorrectos. Porque todo lo bueno, todo lo que nosotros necesitamos únicamente desciende de lo alto, porque en lo alto está el trono de Dios. Amén. Y de ahí proviene todo lo que nosotros necesitamos. Y la Biblia dice que Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo aquel Dios que le dijo a Elías: extiende tu vara y que el mar se abrirá y podrán pasar como por tierra firme. Muchas veces hay seres humanos que se encuentran en un lugar sin salida, pero que no se nos olvide que Dios sigue siendo el mismo, el que nos da la salida donde no hay. Cuando nos encontramos entre la espada y la pared, Dios nos dice: extiéndete hacia adelante, porque yo soy Jehová tu Dios, que estoy contigo para ayudarte, para llevarte hacia adelante, para llevarte a la victoria. Hay personas que muchas veces han sido desahuciadas por la medicina y se encuentran tristes, se encuentran hundidas, deprimidas a causa de una enfermedad física o emocional, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Si nosotros vamos a las escrituras están llenas de los milagros, de las sanidades que Dios ha realizado. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, pero en esta oportunidad solo quiero relatar de una mujer que era estéril y que a causa de esa esterilidad ella sufría, porque dice que otra mujer la oprimía, se burlaba de ella a causa de la esterilidad. Y si nosotros vamos al trasfondo bíblico, una mujer estéril era considerada como una mujer maldita. Y ella, a causa de esa situación, se encontraba triste, agobiada, pero ella acudió al Dios de lo imposible, al Dios de lo sobrenatural, al Dios de los milagros. Muchas veces nosotros buscamos el milagro, pero nosotros no solo debemos de buscar el milagro, debemos de buscar al Dios de los milagros. Muchas veces buscamos lo imposible, pero debemos de buscar al Dios de lo imposible, el Dios que va a hacer que lo imposible se haga posible en nuestra vida. Y esta mujer se llama Ana. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, en el verso 10 al 28, se relata cómo esta mujer, en necesidad para que su vientre se volviera fructífero, aquel vientre seco, estéril, fructificara y diera a luz un hijo, para que aquellas mujeres que la veían como la mujer maldita pudieran decir: bendita entre las mujeres. Que pudieran ver que era una mujer bendecida de parte de Dios. Pero ella se acercó al Dios de los milagros. No solo buscó el milagro, sino que se acercó al Dios de los milagros. Ella dice que derramó su alma, abrió su corazón delante de Dios, el Dios que todo lo puede, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que liberta. Y ella se acercó con todo su corazón, y dice la palabra de Dios que aún el mismo sacerdote la tuvo por ebria, por una mujer que estaba ebria, que estaba borracha. El sacerdote le dice: mujer, disuelve tu vino. Y esta mujer le responde: no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces ahí viene la respuesta del sacerdote. Le dice: Jehová te dé conforme tú has pedido. Porque se acercó confiadamente a Dios.
Y dice la palabra de Dios que ese vientre seco, infértil, se convirtió en un vientre fértil. Y esta mujer pudo dar a luz un hijo. Y ya no fue más motivo de burla. Quizás hay muchas personas que han sido motivo de burla a causa de la enfermedad, o han sido motivo de crítica a causa de la enfermedad. Pero en esta hora los invitamos a que no solo busquen el milagro, sino que se acerquen al Dios de los milagros y que puedan confiar y creer en ese Dios maravilloso y poderoso que sigue siendo el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de los profetas. Ese Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Mudanza, si nosotros lo vemos así, es alguien que se está cambiando constantemente. Pero Dios nunca cambia, no ha cambiado ni cambiará nunca, porque Él es eterno. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El milagro que aconteció en la vida de Ana. Quizás una mujer diga: yo no estoy estéril en mi vientre, pero hay mujeres que lamentablemente tienen a sus hijos perdidos, esclavizados en el pecado. Yo te invito a que te acerques al Dios de los milagros y le creas que Dios puede cambiar y transformar a tus hijos. Que Dios puede cambiar y transformar a tu esposo, porque Dios sigue siendo el mismo. Él es el único que puede libertar al hombre y a la mujer de la esclavitud del pecado y de las garras del enemigo. Él es el único que puede romper las cadenas de drogadicción, de alcoholismo. Quizás tus hijos están perdidos en las drogas o en las pandillas. Créele a Dios como lo hizo esta mujer por un hijo. Ella le creyó y se acercó a Dios en busca de un milagro. El milagro que ella quería era un hijo. Quizás tú digas: ya tengo muchos hijos, pero están perdidos. Créele a Dios por esos hijos que están perdidos, y Dios los alcanzará, Dios los transformará para la honra y gloria de su nombre. Y verás cómo estos hijos se convertirán el día de mañana en siervos de Dios. Ana le creyó a Dios por un hijo y Dios se lo dio, y el día de mañana este hijo fue uno de los grandes hombres de la Biblia. Se convirtió en el sacerdote, en el profeta de Dios, en Samuel, aquel hombre que ungió al primer rey de Israel y ungió al segundo rey de Israel. Tus hijos Dios los va a cambiar si tú le crees a Dios. También vemos a través de la palabra en el Nuevo Testamento, vemos al Dios con nosotros, o sea, a Jesús, al Emanuel, al Dios con nosotros. Cómo Él se manifestó. Él venía a traer libertad, Él venía a sanar. El ministerio de Jesús estaba basado primeramente en la redención del hombre, pero también a Jesús le interesaba la condición del hombre, la necesidad del hombre. Vemos que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versos 10 al 17, que dice que una gran multitud seguía a Jesús. Pero Jesús no solo estaba interesado en que estas personas fueran salvas, sino que se dio cuenta de la necesidad de ellas. Y le dice a sus discípulos que les dieran de comer. Y los discípulos le dicen que lo que tenían prácticamente no alcanzaría para alimentar a estas personas, porque dice ahí la palabra que eran aproximadamente, no da el número exacto, aproximadamente 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Y Jesús ordena que se les dé de comer. Y solo aparecen unos cuantos panes y unos cuantos peces. Pero Jesús los levanta, los bendice, y ahí se da el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Muchas veces quizás te encuentras en una situación de escasez. Déjame decirte que a Dios también le interesa tu situación. Y Dios quiere proveerte, Dios quiere suplirte, pero Dios no solamente quiere que lo busques por la necesidad que tú tienes, sino que tú lo busques por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, hará y seguirá haciendo en tu vida. Él es Dios ayer, hoy y mañana. Nosotros somos los que muchas veces cambiamos, los que muchas veces dudamos de Dios, pero Él sigue siendo el mismo. En Él no hay mudanza, en Él no hay variación, y de Él proviene toda dádiva, todo don perfecto. O sea, don quiere decir todo regalo, proviene de Dios. El mejor regalo que tú puedas recibir proviene exclusivamente y directamente de Dios para la vida del hombre y de la mujer que se acercan a Él como el Dios todopoderoso.
Él es nuestro Shaddai, el Todopoderoso, el Dios especialista en lo imposible. Pero para que lo imposible se haga posible en nuestra vida, necesitamos nosotros tener fe. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Abraham fue el padre de la fe. Pero ¿qué lo constituyó el padre de la fe? Porque él creyó que lo imposible Dios lo haría posible en su vida y en su mujer. Y en esta hora yo te animo en el nombre de Jesús, no importa cuál sea tu situación, que tú te acerques a ese Dios todopoderoso. Si tú estás enfermo, levanta tus manos al cielo y declara que Dios tiene poder para sanarte. Quizás el médico ha dicho, tu enfermedad es imposible, ya no tienes cura, ya no tienes sanidad. Déjame decirte que el tiempo de los milagros no ha pasado. ¿Por qué razón no ha pasado? Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy. Y ese milagro que tanto ansías, que tanto anhelas, se va a realizar en tu vida si tú no solo buscas el milagro, sino que buscas al Dios de los milagros. La palabra de Dios dice que Jesús alimentó a esos hombres de una manera milagrosa. Quizás tú te encuentras en una necesidad de escasez. Déjame decirte que a Dios le interesa tu situación. Y la Biblia dice que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. No importa en qué agujero tú te encuentres, Dios tiene el poder para rescatarte si tú confías en Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará, porque no deja para siempre caído al justo. No está hablando del pecador que se encuentra caído o hundido en el pecado, sino que está hablando de aquella persona que ha sido justificada a través de la sangre de Jesucristo, que se encuentra pasando o atravesando por situaciones adversas. Déjame decirte que la palabra sustentar significa ayudar, significa auxiliar, significa proteger, significa sanar. Así que si tú echas sobre Dios tu carga, o sea, si pones tu confianza en el Dios de lo imposible, eso imposible se hará posible a tu vida, pero se realizará únicamente a través de esa fe, de esa confianza que tú y yo depositemos en el Señor. El salmista David dice algo bien importante en el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que trae perdón a tu vida, Él es el que perdona todas tus iniquidades, pero algo bien importante dice, Él es el que sana todas tus dolencias. O sea, Dios está interesado en darte perdón, pero también está interesado en darte sanidad. Si tú estás enfermo, levanta tus manos al cielo, dobla tus rodillas y dile, Señor, haz que lo imposible se haga posible en mi vida. Jesús dijo algo bien importante, al que cree, todo le es posible. También en la Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 1 al 10, encontramos la historia de un hombre que dice la palabra que era cojo de nacimiento. Un hombre que tenía una necesidad física, pero iban acercándose a aquellos hombres de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, que no solamente estaban interesados en predicar la palabra de Dios, sino que la gente pudiera conocer a ese Dios maravilloso que estaba interesado en la necesidad espiritual, en la necesidad física, en la necesidad material de esas personas. La palabra de Dios dice que iba Pedro y Juan a la hora de la oración al templo La Hermosa, y estaba en la entrada del templo aquel hombre cojo de nacimiento que tenía una necesidad, y dice la palabra de Dios que Pedro, fijando en él sus ojos, le dijo, no tengo
oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En esta hora yo te digo que no tengo oro ni plata, pero lo que tenemos aquí con el pastor José Arenas te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Si estás postrado en una cama y estás viendo este programa, a ti te decimos en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y la enfermedad le ordenamos que desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Por imposible que sea la enfermedad, por desahuciante que sea la enfermedad, en esta hora te decimos en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Levántate de esa silla de ruedas, porque Dios hace posible en tu vida ese milagro. Esas piernas empiezan a cobrar fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como ese hombre, sus piernas que estaban debilitadas empezaron a cobrar fuerza. Dice que sus rodillas se fortalecieron, sus tobillos se fortalecieron. Y ese hombre se puso en pie y entró por el templo danzando y alabando y glorificando a Dios. Ese es el propósito de los milagros en la vida del hombre y de la mujer. Que el hombre se levante, se ponga en pie y le dé la gloria al Dios Todopoderoso. A Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, aquel desahuciado, aquel que puede estar en un hospital y la señal de este programa llega hacia su vida, donde quiera que tú estés, hasta donde sea posible esta señal, desde este lugar, juntamente con el pastor José Arenas, enviamos una palabra de sanidad a tu vida, una palabra de liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Quizás te encuentras deprimido, quizás te encuentras en esta hora triste, angustiado, afligido. Aleluya. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, desatamos una palabra de victoria, una palabra de sanidad, porque la palabra de Dios dice en Romanos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ni la vida ni la muerte no tiene poder sobre tu vida, que ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir tiene arte ni parte en tu vida, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Quizás te han desahuciado y te han dicho lo que se aproxima para tu vida es la muerte. Déjame decirte que el Dios en el cual nosotros hemos creído es el Dios de la vida. Y en el nombre de Jesús de Nazaret te invitamos en esta hora que donde tú estés, tú levantes tus manos, y si puedes postrarte, dobla tus rodillas, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, tú harás posible lo imposible en mi vida, me darás lo inalcanzable en mi vida. Quizás has estado esforzándote, luchando con tus propias fuerzas por lograr ese milagro en tu vida, o por ver lo imposible realizado en tu vida. Yo te animo en el nombre de Jesús de Nazaret, que eso imposible se lo dejes a Dios. Eso inhumano, eso inalcanzable, se lo dejes a Dios, y que tú recibas ese regalo que proviene de Dios, ese don perfecto que viene de arriba, de lo alto, del tercer cielo, del trono de Dios, del trono de la gracia, viene para tu vida en el nombre de Jesús. Quizás estás orando, esperando una sanidad. Déjame decirte que el profeta Isaías dice en el capítulo 53 que por la llaga de Jesucristo no vamos a ser curados, sino que dice: fuimos nosotros curados. Está hablando del presente. Así que recibe tu sanidad, recibe tu milagro en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu vida y declaro que lo imposible se hace posible en tu vida. Ciertamente, hermano Juan Luis, Dios es el mismo de ayer y hoy. Los problemas son nuevos, porque la sociedad de hoy tiene sus problemas hoy. La de antaño los tuvo ayer. Las generaciones de mañana lo tendrán mañana. Problemas nuevos, pero la solución es vieja, es la misma. Es la misma. Es Jesucristo. Palabra. Está en la palabra. Amén. Y lo que sanó al ciego, lo que levantó al cojo, lo que le movió las entrañas a Ana para que pudiera tener hijos, no fue el profeta de su tiempo, fue el Dios de su tiempo. Amén. Y lo que usted ha dicho es la palabra del mismo Dios. Amén. Y el poder no está en el profeta, no está en el evangelista. El poder está en Dios. Amén. Y hoy hemos liberado, soltado esa palabra. Amén.
Mi intención, amigo hermano, es de que tú te apropies de esa palabra, del Dios de ayer, de hoy y siempre. Qué hermoso llenarnos de fe cuando escuchamos lo que Dios hizo antes. Pero todo lo que tú has escuchado de mi hermano Juan Luis Dubón, Dios te lo ha traído a ti con un propósito, de que tú y yo lo apliquemos hoy en este día a nuestra propia vida. Para que tú llames por teléfono, ahí a los teléfonos que han aparecido en pantalla, hables con el evangelista Dubón, con mi persona, testifiques de lo que Dios hizo y aquí hablaremos de lo que Dios hizo en tu vida. Que Dios te guarde, es mi oración. Que Dios bendiga tu vida y que el Dios de ayer, de hoy y siempre, colme de bendiciones tu hogar, colme de bendiciones tu vida. Ese es el propósito del pastor de hoy. Que tu vida sea llena, que tu vida sea saturada, que tu vida sea transformada por el Dios de ayer, de hoy y siempre, porque con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor, porque nunca, hermano Dubón, decayeron sus misericordias. Amén, aleluya. Dios amó a Ana, Dios amó a Elías, Dios amó a Abraham, Dios lo ama a usted, Dios me ama a mí y Dios ama a nuestra teleaudiencia. Amén. Que Dios les bendiga, les guarde, es mi oración, y escuchar de usted nos dará aliento para seguir adelante. Que Dios les bendiga. Con amor te busqué, porque siempre te amé, y Él tomó mis cargas. Con amor te busqué, porque siempre te amé, y Él tomó mis cargas. El pastor de hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799 o llámenos al 213-627-8711.